Los últimos rayos de sol de una tarde otoñal tiñen de cobre el muro de piedra de la antigua estación de tren de Albarracín, un rincón recóndito en la sierra de Teruel. El viento helado acaricia los andenes desiertos, mientras Ana Belén Llanesa se envuelve en su chal de lana, temblando más por los nervios que por el frío. Viene de Salamanca, una ciudad de arte y cultura, y ha viajado 2 largos días por tren, dejando atrás un mundo refinado que ya no existe para ella. Su familia ha perdido todo: los ahorros, la casa familiar y con ellos la esperanza. La solución, desesperada aunque práctica, era aceptar un compromiso concertado, un matrimonio sin promesas de amor, solo un contrato para salvarla del desastre. No sabe quién es su prometido, solo tiene una carta escrita con sinceridad fría donde un hombre llamado Bruno Roldán, propietario de un gran rancho en Teruel, busca una compañera fuerte, alguien dispuesta a quedarse, incluso cuando todo lo demás se reduzca a polvo. Cuando el tren silba y se detiene, un cuerpo alto y robusto desciende por las escaleras. Es él. Bruno lleva una boina amarilla, camisa de franela y manos curtidas por el trabajo de la tierra. No hay música, no hay flores, solo 2 extraños mirándose con prudencia y curiosidad. Ana nota en su expresión una mezcla de cansancio y una dignidad paciente, como quien ha visto demasiado dolor y, sin embargo, no lo ha dejado endurecer sus entrañas. «Señor Roldán, ¿verdad?», dice ella, con voz firme pero suave. «Ana Belén Llanesa». «Sí», responde él, con un leve asentimiento. «¿El viaje fue difícil?» «3 días», responde ella, «pero he aprendido que lo difícil forma parte del camino de quien busca un nuevo hogar». El aire se congela por un instante, y entre ambos nace sin palabras una chispa de respeto mutuo. Bruno saca una maleta modesta, Ana una bolsa que contiene lo básico: ropa gruesa, cuadernos, 2 libros de León Felipe y una foto enmarcada de Salamanca, con la fachada dorada de la universidad. Suben al coche de caballos sin necesidad de presentaciones odiosas. Él abre la puerta, ella entra, y el silencio se extiende como una manta entre ambos. Bruno aguanta las riendas con mano segura, Ana observa los barrancos rojizos y el cielo expandiéndose en un gris violáceo. Cada curva es un trecho más lejos de todo lo que conocía, pero también más cerca de quien va reclamando su propia voz. Llegan al rancho al anochecer. Una casa de piedra sólida, torres enterradas en la roca, ventanas iluminadas como faroles en la penumbra. Le recibe doña Chen, una mujer silenciosa y eficiente que lleva años al servicio del rancho y que les sirve una cena sencilla: pan casero, pisto manchego, queso de oveja y vino de la bodega. Ana no sabe cómo sostener los cubiertos al principio, pero la mirada serena de doña Chen le da confianza. Bruno observa en silencio, sentado a un extremo de la mesa, con la mirada grave y medidas cada bocado con semblante imperturbable. Después de la cena, doña Chen se retira discretamente con un leve gesto de aprobación hacia Ana. Ella se queda sola con Bruno en el vestíbulo. El silencio pesa, como si midieran cada respiración.
Él, finalmente, dice, no esperaba que vinieras, y lo hiciste. Eso ya es mucho. Ana baja la mirada, tocándose el chal. Podría haberme echado atrás varias veces, pero no quiero regresar a cuanto dejé atrás. Aquí, quizás empiece algo distinto. Él asiente y al fin deja caer la coraza que llevaba desde el inicio. Bienvenida a casa, aunque no lo sea aún, pero lo será si decides quedarte. Suben por las escaleras hacia la habitación que Ana ocupará. Es sencilla. Cama con colcha de lana, una cómoda y la vista abierta al valle helado. La noche baja hondo y ella se sienta al borde de la cama, repitiendo en silencio: casa, silencio, futuro incierto. Cierra los ojos y por primera vez en semanas respira sin miedo. Amaneció con un silencio tan profundo que parecía abrazar toda la casa de piedra. Ana Belén despertó en la cama sencilla que el rancho le había cedido. La madera crujía bajo sus dedos, como una caricia antigua y tranquila. Desde la ventana, el alba teñía de dorado las crestas rocosas, y un aire fresco hizo que se estremeciera. Era el primer amanecer después de su llegada. Ya no estaba en Salamanca. Estaba aquí, al fin. Bajó por las escaleras y alcanzó el comedor, donde doña Chen ya había encendido la leña en la estufa. Una taza de café humeante la esperaba. Bruno apareció en el umbral. Su silueta, alzada bajo la luz tibia del fuego, parecía menos imponente, más humana. «Buenos días», dijo Bruno, con voz grave, pero más suave que la noche anterior. «¿Cómo dormiste?» «Bien», respondió ella, probando el café. «Aunque aún siento frío en los huesos». «El invierno está cerca», dijo él, «pero aquí estamos, construyendo lo que falta». Ana asintió, y mientras saboreaba el café, su mirada se alzó hacia Bruno. Ya no era solo un extraño. Cada mañana compartida tejía algo más que obligación, una brizna de compañerismo. Primer día de trabajo. El sol, tímido, apenas iluminaba la cuadra cuando salieron al patio cubierto de tierra helada. Trabajadores del rancho ya andaban preparando los caballos. Ana descubrió que su tarea era sencilla, pero importante: distribuir comida y agua, limpiar los establos, aprender el ritmo de la vida rural. Cada movimiento, cada respiración la acercaban más a una realidad que exigía fuerza más que elegancia. Se encontró a sí misma sosteniendo el balde con firmeza, sin vacilar. Cuando una mula protestó, ella retrocedió apenas un paso antes de acercarse, con calma. Doña Chen la observaba con asentimiento. Bruno, a cierta distancia, esbozó una leve sonrisa al verla. No era perfecta, pero estaba ahí, firme. Habilidades prácticas. Al mediodía, bajo un cielo que amenazaba lluvia, Ana acompañó a Bruno a revisar la bodega. Entre barriles y mapas, él explicaba plazos y cifras. Ella escuchaba, tomando notas en un cuaderno gastado. Su educación se convirtió en ventaja. Ruth, esposa de un vecino, había bromeado antes de que ella llegara diciendo que Ana no sabrá ni apilar una estaca. Pero aquí estaba, analizando costos y proyecciones. Bruno la miró con nuevo interés. «Tus ideas son prácticas», le dijo cuando volvieron.
y su voz no tenía sorna. «Vengo de Salamanca, donde la contabilidad era parte de la vida», respondió ella. Él asintió, y por primera vez en su vida, alguien parecía confiar en más que en sus modales. El almuerzo y la integración tardía. La comida consistió en pan casero, sopa de verduras con chorizo y queso curado. A veces, en su interior, emergía una punzada de nostalgia por los manteles bordados y las charlas refinadas. Pero aquí, cada bocado estaba impregnado de esfuerzo compartido, y cada sonrisa un reconocimiento tácito. Las trabajadoras del rancho, recelosas al principio, la miraban ahora con gestos menos reprobatorios. La tarde llegó suave. Ana ayudó a plantar forraje en los corrales. Sus manos se embadurnaron de tierra, su chaqueta de polvo. Sintió el sol tibio en la espalda y pensó que por primera vez su vida tenía ritmo propio, más allá de lo que había planeado o temido. Un momento de conexión. Cuando el trabajo acabó, Bruno la llamó. «Ven, siéntate conmigo un momento». Se acomodaron en un tronco cerca del establo, el campo dorado a sus pies. «Has aprendido rápido», dijo él. «No muchas se quedan cuando descubren lo que significa vivir aquí». Ana lo miró, con ojos claros. «Si he venido hasta aquí es porque quiero intentarlo, aunque esto sea duro, o lo que yo pensaba que era difícil, pero quiero quedarme». Bruno exhaló, y el silencio se hizo a compañía. «No voy a pedirte promesas», dijo finalmente. «Solo demuestra lo que ya lo estás haciendo». Ella sintió, en esa palabra tácita, más aliento que en cualquier cumplido. Atardecer en la sierra. El camino de regreso se iluminaba con tonos de naranja y púrpura. Ana y Bruno caminaron lado a lado sin hablar. Al fondo, las montañas capturaban los colores del cielo. Entre ellos se tejía algo que iba más allá del deber y de la supervivencia. Cuando entraron en la casa, doña Chen les recibió con gesto paciente. Ana notó que sus ojos, por un instante, brillaron con algo cercano a la aprobación, una pequeña victoria silenciosa. La semana avanzó con el ritmo sereno pero exigente de la vida rural. Cada día traía nuevos desafíos para Ana Belén. Levantar antes del amanecer, cargar cubos de agua desde el pozo, pelar patatas para 10 personas, aprender a distinguir entre heno seco y húmedo. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban los primeros signos de dureza, rojas, ásperas y con pequeños cortes. Pero no se quejaba. Al contrario, algo en ella comenzaba a florecer entre las brasas de esta rutina nueva. Doña Chen, la mujer silenciosa que todo lo veía y todo lo ordenaba en la cocina, la observaba con la precisión de una inspectora invisible. A veces no decía nada durante horas, pero cuando Ana hacía algo mal, no dudaba en corregirla, siempre con un gesto directo, sin dureza, pero sin indulgencia. «No tanta sal, no tanto fuego. El pan necesita tiempo y respeto», decía. Ana empezaba a entender que en esta casa cocinar no era un acto mecánico ni una simple obligación. Era parte del latido del hogar. Cada hogaza de pan alimentaba no solo el cuerpo, sino también la convivencia. Cada café servido al amanecer era un acto de bienvenida al día.
La cocina como escuela. Una mañana, mientras amasaban juntas, doña Chen se detuvo un momento y murmuró: Tú no eres débil, pero estás buscando algo. ¿Lo sabes? Ana la miró sorprendida. ¿Buscar qué? Tu sitio, dijo la otra, limpiándose las manos con el delantal. Aquí. Se encuentra con las manos, no con los labios. Ana no respondió, pero por dentro la frase quedó flotando como una semilla que sabía que acabaría germinando. Un cuaderno y una cifra. Esa tarde, mientras Bruno estaba en la cuadra con los jornaleros, Ana decidió ordenar la biblioteca del despacho. Descubrió un viejo cuaderno de contabilidad en el que se detallaban los gastos y beneficios del rancho con una caligrafía sólida y sin adornos. Se sentó en el escritorio y comenzó a revisar las cifras. Su formación en números no era extensa, pero su padre le había enseñado a leer balances y pronto identificó ciertos patrones. La cosecha de trigo había bajado, pero la cría de ovejas iba en aumento. También notó que los gastos en mantenimiento del molino hidráulico eran más altos de lo previsto. Cuando Bruno entró con el rostro cubierto de polvo y una rama de tomillo en la mano, se sorprendió al verla allí. ¿Te interesa la contabilidad ahora? Solo estoy mirando, respondió Ana, levantando la vista. Y noté algo que quizás debas revisar. Le mostró el apartado del molino. Bruno se acercó con cautela, como si aún no estuviera seguro de cuánto confiar en ella fuera de la cocina. Esto es exacto, dijo tras revisar las cifras. ¿Cómo lo viste? Mi padre tenía una fábrica pequeña. Me dejaba hacer las cuentas. No es mucho, pero me enseñó a no ignorar los números. Bruno la miró durante unos segundos. Luego dijo: Me gusta cómo piensas y cómo trabajas. Esa frase, dicha con sequedad, fue para Ana un elogio mayor que cualquier flor o poema. Una conversación en el pórtico. Esa noche, tras la cena, Ana salió al pórtico de la casa. La luna colgaba redonda sobre las montañas y el aire olía a romero seco. Bruno estaba allí, con una copa de vino tinto entre las manos. ¿No te cansas?, le preguntó él. Sí, dijo Ana, pero me gusta este cansancio. Me hace sentir real. Él asintió. Luego le ofreció la copa. ¿Quieres? Ana la tomó y bebió un sorbo. El vino era fuerte, con sabor a tierra y a barrica antigua, como él pensó. No pensé que esto sería tan difícil, dijo Ana, pero tampoco pensé que me gustaría tanto. Bruno bajó la mirada, como si pesara cada palabra antes de soltarla. Yo no busco una mujer que adorne esta casa, dijo. Busco una compañera. ¿Y tú? Tú estás demostrando que puedes serlo. El corazón de Ana se aceleró, pero mantuvo la calma. Yo tampoco quiero ser adorno, dijo. Quiero valer por mí misma. Silencio. Luego él sonrió, apenas con esa forma de sonreír que parecía contener siglos de paciencia. Entonces estamos empezando bien. El recuerdo que dolía. 3 días después, mientras barría el salón, Ana tropezó con una repisa. Un cuenco de porcelana, el último recuerdo físico de su madre, cayó al suelo y se hizo trizas. Se arrodilló de inmediato, y al recoger los fragmentos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba sola, o eso pensaba. Bruno apareció en la puerta, atraído por el ruido. ¿Estás bien? Ella asintió, pero las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. Era de mi madre. Lo único que me quedaba.
Bruno no dijo nada. Se sentó junto a ella, recogió un trozo del cuenco y lo giró entre sus dedos como si fuera un objeto sagrado. «Háblame de ella», dijo simplemente. Y Ana, entre lágrimas, lo hizo. Le habló de los domingos con música de Chopin, de los guantes de encaje, de las risas suaves en los pasillos de su casa. Bruno escuchó todo en silencio. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo al final. «Lo estás haciendo bien, Ana Belén». Fue la primera vez que la llamó por su nombre completo. Esa noche, Ana colocó los restos del cuenco en una caja de madera y los guardó junto a una carta sin enviar. No necesitaba más recuerdos. Estaba empezando a construir los suyos propios. La noche cayó temprano sobre el rancho Roldán. El otoño se apoderaba del paisaje con una bruma persistente que trepaba las piedras y se colaba por las rendijas de las ventanas. Ana Belén se sentó en el borde de su cama, con los hombros cubiertos por un chal que aún olía a leña. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera donde había guardado los fragmentos del cuenco roto, el último recuerdo de su madre. Aunque le dolía perderlo, había algo liberador en el acto de guardar esos restos. Como si al hacerlo, también decidiera guardar una parte de sí misma para abrir espacio a otra nueva. Pero esa noche, el silencio era tan denso que necesitaba llenarlo con algo más que recuerdos. Bajó descalza las escaleras. El suelo de madera crujía bajo sus pies, pero no le importó. Entró al salón principal, donde una chimenea dormía en brasas. En la esquina, cubierto por una sábana color marfil, estaba el piano. Nadie lo había tocado desde que llegó. Se acercó con cuidado, como si temiera despertarlo. Quitó la sábana con un movimiento lento, revelando un instrumento antiguo pero bien conservado. La madera relucía bajo la luz tenue, y las teclas, aunque algo desgastadas, seguían firmes. Se sentó y colocó las manos sobre el teclado. Al principio, solo las dejó reposar ahí, como buscando permiso. Luego, dejó que los dedos hablaran. Comenzó con un nocturno de Chopin, el preferido de su madre. Las notas salieron suaves, temblorosas al principio, pero luego se afianzaron como raíces. La música llenó la estancia como una brisa tibia. Era la misma pieza que tocaba de niña, cuando aún creía que la vida sería siempre salones alfombrados, tazas de porcelana y tardes de lectura. Pero ahora, esas mismas notas sonaban distintas, más vividas, más reales. Bruno entró sin hacer ruido. Se había despertado al no sentir movimiento en la casa, y al ver la luz encendida bajó, pensando que quizá Ana tenía frío, pero se encontró con algo que no esperaba. Ella, vestida con una bata de lana, sentada al piano como si siempre hubiera pertenecido a esa casa, tocando con una mezcla de tristeza y determinación que le hizo detenerse en seco. No dijo nada. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, dejando que la música le acariciara las cicatrices. Cuando la última nota se desvaneció, Ana levantó lentamente la cabeza. Entonces lo vio. «Lo siento», dijo ella, un poco ruborizada. «No quería molestar». Bruno negó con la cabeza. «No me has molestado. Al contrario, hacía años que no escuchaba música en esta casa». Se acercó despacio y se sentó en el sillón más cercano.
Ana permanecía en el banco del piano, sus manos aún sobre las teclas. ¿Tu madre te enseñó?, preguntó él. Ella tocaba todas las noches, respondió Ana. Decía que la música era lo único que nadie podía quitarte. Bruno asintió, pensativo. Mi madre cantaba viejas canciones aragonesas, de esas que se transmiten sin partituras. A veces, cuando estoy solo en el campo, creo que la oigo. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, era denso y lleno de sentido. ¿Quieres que toque otra?, preguntó Ana, casi en un susurro. Sí, lo que quieras. Y así lo hizo. Tocó una pieza de Mozart, luego una canción popular castellana que recordaba vagamente. Bruno la escuchó todo el tiempo, sin moverse, como si cada nota borrara una capa de soledad acumulada durante años. Cuando terminó, se hizo de nuevo el silencio. No sabía que necesitaba eso, dijo Bruno, con voz baja. Gracias. Yo también lo necesitaba, respondió Ana, mirando el fuego. A veces olvidamos quiénes éramos antes de llegar hasta aquí. Bruno se levantó y caminó hasta ella. Se sentó a su lado en el banco, torpe por falta de costumbre. Enséñame, dijo, colocando sus manos sobre el teclado. Nunca he tocado nada, pero quiero entender cómo haces para sacar tanta belleza de un trozo de madera. Ana sonrió divertida y conmovida. Empieza por sentir la tecla, no forzarla, susurró, como si despertaras algo dormido. Tomó sus manos y las guió, nota por nota. Sus dedos grandes y rudos parecían fuera de lugar, pero su atención era total. Ana lo miraba de reojo, y por primera vez notó cuánto había cambiado él. O quizás cuánto ella lo estaba viendo con nuevos ojos. Después de varios intentos fallidos, Bruno rió. Esto es más difícil que domar una mula. Todo lo valioso lo es, dijo Ana. Ambos se miraron en silencio. No era un momento grandilocuente, solo una intimidad sencilla, hecha de gestos pequeños y auténticos. Como los comienzos verdaderos. Esa noche, Ana volvió a su habitación con una sensación distinta en el pecho. Dejó la caja de madera en un cajón y, antes de acostarse, escribió una línea en su cuaderno. Hoy, el piano volvió a sonar. Y yo también. El cielo aún estaba gris cuando Ana Belén se ajustó el pañuelo de lana en la cabeza y salió al patio. El otoño avanzaba con pasos firmes, trayendo consigo el aire seco y cortante de las tierras altas. Esa semana, Bruno le había contado que se acercaba una fecha importante para el rancho. La jornada de marcaje del ganado, un evento que no solo suponía trabajo duro, sino también la visita de vecinos de toda la comarca. ¿Todos vienen?, había preguntado Ana días antes, mientras revisaban las cuentas de las reservas de forraje. Todos los que tienen manos útiles, respondió Bruno con tono serio. Los hombres para sujetar, marcar, controlar, las mujeres para cocinar, ayudar y mantener el orden. Es un día largo, pero necesario. Ana no dijo nada entonces, pero por dentro sintió cómo el estómago se le encogía. Sería su primera aparición pública como la esposa de Bruno, aunque en el fondo aún sentía que era solo una huésped temporal en esa vida nueva. El día llegó con sol claro y aire frío. Desde temprano
Llegaron carros tirados por mulas y caballos cargando sacos, niños, perros y risas. Las mujeres bajaban con mandiles manchados y cestos de comida, los hombres con sombreros y miradas duras. Ana observaba desde el umbral mientras los saludos se multiplicaban. Todos conocían a Bruno. Le daban palmadas en la espalda y le llamaban con familiaridad. A ella, en cambio, le dirigían miradas medidas, escrutadoras. No con malicia, pero sí con distancia. «Tú debes de ser Ana Belén, la de Salamanca», le dijo una mujer alta, de cabello gris recogido con firmeza. «Soy Marta Gallardo, del Cortijo de la Sierra». «Mucho gusto», respondió Ana, extendiendo la mano. «Dicen que tocaste el piano el otro día. ¡Qué bonito! Aunque aquí se necesitan más manos que notas», dijo Marta, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ana respiró hondo. No era el momento de discutir. «Mis manos también saben trabajar, señora Gallardo». «Ya veremos», respondió la mujer, girándose para organizar las mesas bajo la encina grande. Las tareas empezaron de inmediato. Mientras los hombres guiaban el ganado hacia los corrales, las mujeres cocinaban en grandes perolas. Cocido, migas, pan de horno y calderetas de cordero. Ana fue asignada a ayudar con la masa de pan y a organizar las jarras de vino y agua. Durante horas trabajó sin parar. Cortó cebollas, peló zanahorias, removió garbanzos y hasta logró encender uno de los fuegos exteriores sin ayuda. Sus brazos dolían, pero no se rindió. Doña Chen la observaba de reojo con esa mezcla suya de juicio silencioso y respeto. A media mañana, mientras llevaba una cesta de pan al campo, pasó junto a dos mujeres que cuchicheaban. «Es fina, se le nota». «Ya, pero ha aguantado sin quejarse. Veremos si aguanta el resto del día». Ana fingió no oír, pero apretó los dientes. Lo haría, no por orgullo, sino porque necesitaba pertenecer. En los corrales, el aire olía a cuero, humo y bestias. El ganado bramaba entre las vallas de madera, mientras los hombres, con chaquetas arremangadas, marcaban a cada ternero con el hierro al rojo. El sonido del hierro, al contacto con la piel, se mezclaba con los gritos y el crepitar del fuego. Ana observaba desde la distancia, sucia, agotada, pero firme. Fue entonces cuando escuchó los gritos. «¡Cuidado! El novillo se soltó». Un buey joven, asustado por el ruido y el humo, rompió parte del cerco y corrió desbocado hacia el grupo de mujeres. Un niño pequeño, hijo del capataz, quedó paralizado en medio del paso del animal. Ana no pensó, corrió, agarró uno de los hierros todavía calientes del fuego y, con una mezcla de miedo y determinación, se colocó frente al animal. Levantó el hierro como una lanza, sin saber siquiera cómo sujetarlo bien. «Aquí», gritó, con una voz que no sabía que tenía. El novillo se detuvo, bufó, arañó la tierra con las pezuñas. Ana no se movió. Justo en ese instante, dos hombres llegaron por detrás y lo sujetaron con cuerdas. El animal cayó al suelo, vencido. El niño fue llevado en brazos por su padre, ileso. Ana soltó el hierro. Las manos le temblaban. «Estás loca», dijo Bruno, que había corrido hasta ella. «¿Qué estabas pensando?» Ana le sostuvo la mirada, aún sin aliento.
Pensaba que el niño iba a morir. Bruno no dijo nada más. Solo la abrazó con fuerza, mientras su camisa manchada de sudor y ceniza olía a campo y a susto. Más tarde, al caer la tarde, las mujeres se acercaron una a una. Marta Gallardo la miró con otra luz en los ojos. No muchos habrían hecho lo que tú hiciste. No lo pensé, solo reaccioné. Eso es lo que hacen las de aquí. Bienvenida. Las demás asintieron en silencio. Ana sintió como algo se acomodaba en su pecho. Por fin, al terminar el día, el cielo se tiñó de rojo. La música de una guitarra se escuchaba en la distancia. Ana y Bruno compartieron una copa de vino en el pórtico. Él le pasó el brazo por los hombros, como si eso también fuera una declaración. «Hoy me diste un susto de muerte», susurró él, «y tú casi me rompes las costillas al abrazarme». Rieron juntos, por primera vez sin tensión. «¿Me ves distinta?», preguntó ella sin mirarlo. Bruno la miró con intensidad. «Te veo más tú, más Ana, y sí, más mía». Ella apoyó la cabeza en su hombro. No era una historia de cuento. Era algo mejor, una historia real. El día siguiente amaneció con un aire distinto. Las nubes bajas aún cubrían la sierra, y el rocío vestía la hierba de cristales breves, pero todo el mundo en el rancho Roldán parecía caminar con un paso diferente, como si la tierra misma reconociera que algo había cambiado. Ana Belén despertó con los músculos doloridos y las manos hinchadas. Tenía una ampolla rota en la palma, producto de haber sujetado con fuerza aquel hierro candente mientras enfrentaba al toro desbocado. Aun así, cuando se miró al espejo, notó algo nuevo en sus ojos, una determinación serena. No había sido un acto heroico planificado, sino un reflejo, un impulso nacido del instinto más profundo de protección. Y había sobrevivido. En la cocina, doña Chen no dijo nada cuando la vio entrar, pero deslizó suavemente una taza de infusión sobre la mesa y añadió un trozo de pan tierno recién hecho. El gesto, aunque silencioso, hablaba con más claridad que cualquier palabra. «Hoy no te toca fregar», dijo finalmente. «Hoy eres la señora del rancho. En el desayuno, los peones del rancho, hombres rudos acostumbrados al trabajo duro, interrumpieron brevemente sus conversaciones al verla entrar. Algunos inclinaron ligeramente la cabeza en señal de respeto. Uno, incluso, se atrevió a decir, «Gracias, señora Ana, por el chico». Ella no supo qué contestar. Solo asintió y sonrió con humildad. Sentía el peso de algo nuevo. No era solo la forastera, ni la mujer de ciudad. Ahora era parte del lugar. Bruno, sentado en la cabecera de la mesa, la miraba de manera distinta. No era admiración romántica, ni siquiera agradecimiento. Era algo más profundo, una aceptación completa. Por primera vez desde que ella llegó, sus ojos se posaban sobre ella sin reservas. Cuando los demás se fueron, Bruno la detuvo antes de que se levantara. «¿Tienes un momento?» Salieron juntos al pórtico. El aire fresco de la mañana les rodeaba con olor a tierra y humo. Bruno sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de lino. Se lo entregó sin decir palabra. Ana lo desenvolvió. Era una medalla antigua, oscura por los años, con una inscripción apenas visible. «La recibí durante la guerra»,
dijo él, mirando al horizonte. No porque hiciera algo heroico, sino porque tuve que tomar decisiones difíciles. Siempre la guardé. Nunca la compartí con nadie. Ana acarició la medalla con la yema de los dedos, sintiendo el peso de la historia entre sus manos. ¿Por qué ahora? Porque ayer vi algo en ti. Algo que no se enseña ni se compra. Vi a alguien que no huye, que se planta. Y quiero que lo sepas. Si alguna vez dudé de ti, me equivoqué. Ana no dijo nada. Solo cerró el pañuelo con cuidado y lo guardó en su bolsillo, como quien guarda una promesa. Aquella tarde, el pueblo entero parecía haber oído hablar del incidente. Cuando Ana bajó a la tienda a comprar harina y sal, las miradas ya no eran escudriñadoras, sino cálidas. Algunas mujeres la saludaban con una sonrisa genuina, otras con una palmadita en el brazo. Hasta la señora Ruiz, que al principio no disimulaba su desconfianza hacia las de ciudad, le ofreció higos secos como regalo. No cualquiera se enfrenta a un toro, le dijo. Ayer demostraste que esta tierra también puede ser tuya. Esa noche, después de una cena sencilla, Ana fue al piano, no porque quisiera tocar, sino porque algo dentro de ella pedía ese refugio. Bruno la siguió y se sentó en el sillón. Ella empezó una melodía suave, casi como una plegaria. Cuando terminó, se giró y lo miró. ¿Qué ves cuando me miras? Bruno no contestó de inmediato. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Veo una mujer que vino aquí por necesidad y se quedó por voluntad. Ana se levantó y fue hacia él. Se sentó a su lado, cerca, tan cerca que podía oír el ritmo pausado de su respiración. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Por qué sigues aquí, Bruno? Él la miró con una expresión que no usaba con nadie más. Porque contigo esta casa ya no me parece vacía. Hubo un silencio. Luego, sin pedir permiso ni disculpas, Bruno alzó una mano y le acarició la mejilla. Ana cerró los ojos. El roce era torpe, pero honesto, como todo lo que venía de él. El beso que siguió fue lento, contenido. No era pasión desbordada, sino afirmación de algo que llevaba tiempo germinando. Cuando se separaron, Ana le sostuvo la mirada. No soy frágil, dijo, pero tampoco soy de piedra. Yo tampoco, respondió él, y en ese momento se entendieron sin más palabras. Aquella noche no hubo música, ni palabras grandes. Solo dos almas que, por fin, empezaban a reconocerse. Era martes por la mañana cuando el joven Mateo, el hijo del molinero, apareció en el rancho con el gorro calado hasta las orejas y una carta amarilla en la mano. Señora Ana Belén, llamó desde la verja de entrada. Traigo un telegrama para usted desde Salamanca. Ana dejó de recoger calabacines en el huerto trasero y corrió hacia la entrada con las manos aún llenas de tierra. El nombre de su ciudad natal, impreso en letras negras sobre el papel delgado, le encogió el corazón antes incluso de leer el contenido. Gracias, Mateo, dijo con una sonrisa tensa y le entregó una moneda de cobre. Esperó a que el muchacho se alejara al trote antes de abrir el sobre. El mensaje, escrito con urgencia y sin florituras, decía: Ana, stop. Los negocios familiares
han sido recuperados. Stop, pago de deudas con intereses. Resultados positivos. Stop, puedes regresar. Stop, el matrimonio ya no es necesario. Stop, te esperamos en casa. Stop, tu hermano, Carlos. Ana sintió como si el mundo se hubiera detenido. Se quedó inmóvil en mitad del camino de tierra, con el telegrama temblando entre sus dedos y el sonido lejano del gallo rompiendo el silencio de la mañana. Bruno la encontró sentada en el porche, la carta en el regazo y la mirada perdida en las montañas. Se detuvo al verla y comprendió al instante que algo había cambiado. ¿Qué ha pasado? Ella le entregó el telegrama sin decir palabra. Bruno lo leyó con la lentitud de quien no quiere entender demasiado rápido. Cuando terminó, se lo devolvió con una expresión difícil de descifrar. Entonces, ¿te vas? Ana alzó la vista, sorprendida por el tono de su voz. No había rabia en él, ni siquiera tristeza, solo una especie de resignación silenciosa. ¿Eso crees? Te casaste conmigo porque tu familia lo necesitaba. Ahora que ya no lo necesitan, tienes la libertad de elegir otra vida. Mejor que esto. Más fácil. ¿Más fácil? Repitió Ana, sintiendo que algo se encendía dentro de ella. ¿Y tú crees que lo que hemos construido aquí no vale nada, que todo ha sido una obligación? Bruno respiró hondo y bajó la mirada. Creo que eres una mujer de honor, que cumpliste con lo que te pedían, pero también creo que siempre has tenido un pie fuera de esta casa. No te culpo, Ana. Este lugar no es para cualquiera. Ana se levantó de golpe, con el rostro encendido. ¿Y tú? Le dijo. ¿No has tenido miedo todo este tiempo de que me fuera? ¿No has mantenido esa distancia por si acaso yo decidía marcharme? Sí, admitió él, bajando la voz, porque no quería romperme si lo hacías. El silencio se hizo pesado, cargado de palabras no dichas. No vine aquí solo por necesidad, Bruno, dijo Ana, dando un paso hacia él. Vine porque creí que podía comenzar de nuevo. Y en este tiempo lo he hecho, he sangrado, he aprendido, he construido, contigo. Y ahora crees que volvería atrás como si nada hubiera pasado. Bruno la miró, y por primera vez en semanas, sus ojos no estaban protegidos por la prudencia. Había dolor, sí, pero también algo más, deseo de creer. ¿Entonces no te irás? Ana negó con la cabeza, firme. No lo sé aún, pero si me quedo, no será por obligación, será porque elijo quedarme. Esa noche no cenaron juntos. Bruno se retiró temprano a la cuadra, alegando trabajo con los caballos. Ana se quedó en la cocina con doña Chen, removiendo un guiso que no probó. El telegrama permanecía doblado en su bolsillo, como una herida aún abierta. Al acostarse, Ana se sentó ante el pequeño escritorio de su habitación y comenzó a escribir. No una respuesta al telegrama, sino una carta para sí misma. Querida Ana, hoy te han dicho que puedes volver, que ya no necesitas estar aquí, pero nadie puede decirte dónde está tu hogar, salvo tú misma. Este lugar te ha dolido y te ha curado. Has llorado en su tierra seca y reído en su cocina. Has encontrado música en medio del silencio. Y, aunque no lo admitas aún, has amado. No te precipites, no decidas por miedo ni por culpa.
Decide por amor. El verdadero hogar no es donde naces, sino donde te conviertes en quien eres. Guardó la carta sin firmar en el cajón junto al pañuelo de su madre. Luego apagó la lámpara. La mañana siguiente, Bruno la esperaba en el patio. Sus botas estaban llenas de barro seco y el rostro marcado por el insomnio. Ella salió con el telegrama en la mano y sin palabras se lo entregó. ¿Vas a responder? Sí, dijo Ana, pero aún no. Bruno asintió sin presionarla. Lo que dijiste ayer era cierto, todo, y aún más. Él dio un paso hacia ella. No la tocó, pero su voz era más suave que nunca. Entonces te esperaré, sea cual sea tu decisión. Ana lo miró con gratitud. No por las palabras, sino por el espacio que le ofrecía. Por respetar su libertad. Por no tratar de retenerla como quien amarra a una mula. Ese día, Ana trabajó en el campo con más ganas que nunca. Lavó sábanas, amasó pan, tocó el piano, porque no estaba huyendo ni aferrándose a nada. Estaba construyendo desde dentro, una decisión que no tardaría en tomar forma. El telegrama yacía en el suelo, como un trozo de papel sin valor, aunque acababa de remover cada rincón del corazón de Ana Belén. Las palabras aún resonaban en su mente. Negocio recuperado, deudas saldadas, matrimonio innecesario. Regresa inmediatamente. Una vida cómoda te espera. No había una sola mención de gratitud. Ningún ¿estás bien? Solo órdenes, solo comodidad, solo conveniencia. Cuando Bruno leyó el telegrama, su rostro, siempre tan controlado, se endureció. Entonces, ¿vas a marcharte? Ana lo miró, herida por la frialdad de su tono. ¿Eso es lo que crees? ¿Que vine aquí solo por obligación y que ahora, al primer cambio, voy a salir corriendo? Bruno no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados. «Viniste porque no tenías otra opción», dijo finalmente. «Ahora la tienes. No te culparía si te fueras». «¿Y tú qué quieres?», preguntó Ana, dando un paso al frente. «¿Quieres que me quede? ¿O preferirías volver a tu vida de silencio y soledad?» «No se trata de lo que yo quiera, Ana», respondió, sin mirarla. «Se trata de lo que tú necesitas». Ella se acercó, con el corazón golpeando con fuerza. «Lo que necesito es saber si tú también sientes lo que yo estoy sintiendo», dijo con la voz firme pero rota. «Porque si para ti esto solo fue una solución temporal, entonces sí, me iré. Pero si hay algo más, dime, ahora». Bruno se giró y por fin la miró, sin máscaras. Había miedo en sus ojos, y ternura, y una tristeza antigua que al fin se atrevía a salir. «Estoy muerto de miedo, Ana, porque nunca esperé que alguien como tú se quedara. Porque si te pierdo ahora, no sé si volveré a encontrar paz». Ella respiró hondo. «No me estás perdiendo. No si me dejas quedarme. Pero no como huésped, no como alguien que espera su momento para escapar». Bruno dio un paso hacia ella, lentamente, como quien teme romper algo valioso. «¿Quieres quedarte como mi esposa?» «Sí», susurró, «pero no porque tenga que hacerlo, porque elijo hacerlo, porque tú eres mi casa ahora». Entonces él la abrazó, por primera vez sin reservas. El abrazo fue largo, firme, necesario.
Ana se aferró a él como si por fin encontrara el lugar que tanto tiempo buscó sin saberlo. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y la brisa nocturna silbaba entre los álamos, Ana recogió la maleta que aún reposaba a los pies de su cama. Sacó, uno a uno, sus vestidos, sus cuadernos, su libro de oraciones, su chal heredado. Los fue colocando en los cajones de la habitación principal, la de Bruno, sin apuro, como quien deshace la maleta sabiendo que ya no la necesitará más. Guardó el billete de tren en un sobre y escribió con tinta negra una sola palabra: renuncio. Luego lo arrojó al fuego. El chisporroteo de las llamas pareció sellar su decisión. No había marcha atrás. A la mañana siguiente, bajó a la cocina. Doña Chen levantó la vista y arqueó una ceja al verla vestida con una blusa de lino blanca y el cabello recogido con firmeza. ¿Hoy no viaja? Ana sonrió con calma. Hoy me quedo. La mujer no respondió, pero la mueca, casi imperceptible en la comisura de sus labios, fue suficiente. Había aprobación. Bruno la esperaba en el porche. En su mano sostenía un objeto envuelto en tela de lino. «Quiero darte algo», dijo. Ella lo miró, confundida. Él le entregó el paquete. Al desenvolverlo, Ana se encontró con una pequeña medalla oxidada, colgando de una cinta gastada. «La recibí tras la guerra», explicó. «No por ser el más valiente, sino por quedarme en pie cuando muchos cayeron. La he llevado siempre como un recordatorio de que aún en medio del caos uno puede elegir seguir». Ana acarició la medalla con los dedos, sintiendo su peso. «¿Y ahora? Ahora quiero que la lleves tú, porque tú también elegiste quedarte. Y eso, Ana, también es valentía». Ella no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con fuerza, apretando el rostro contra su pecho. «Gracias por darme un lugar donde ser yo», susurró, «sin tener que renunciar a lo que fui, ni a lo que quiero ser». Esa tarde comenzaron a mover las cosas juntas. Libros, ropa, incluso el piano que Ana había desempolvado semanas antes fue reubicado en el salón central, cerca de la ventana. La casa cambió, no en su estructura, sino en su esencia. Dejaba de ser el rancho de Bruno para convertirse en su hogar. Por la noche, cenaron juntos en la mesa pequeña de la cocina. Pan recién horneado, un guiso de cordero, vino de la tierra. No necesitaban más. «¿Y ahora qué?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «Ahora empezamos de verdad», respondió él. Antes de dormir, Ana volvió a escribir en su cuaderno. Esta vez, no era una reflexión suelta ni una lista de tareas. Era una afirmación. «Hoy he elegido quedarme, no porque no tenga a dónde ir, sino porque aquí encontré a quien quiero caminar el resto del camino». Y debajo, por primera vez, firmó con su nuevo nombre: Ana Belén Roldán. El invierno llegó antes de lo esperado. Una madrugada de noviembre, cuando apenas despuntaba el alba, un jinete cruzó el portón del rancho Roldán a todo galope. Era Lucas, un joven vaquero que venía de la finca vecina. Traía el rostro pálido y las manos congeladas. «Una tormenta baja por el norte», gritó. «Viene con nieve, viento helado y se lo lleva todo. Hay que mover el ganado. Ahora».
Bruno ya estaba en pie. No hizo preguntas, solo asintió, giró sobre sus botas y comenzó a dar órdenes rápidas y precisas. Ana, que había salido al patio al escuchar el alboroto, vio cómo la rutina diaria se transformaba en una danza de urgencia. Los mozos ensillaban caballos, llenaban alforjas con sal y pan duro, preparaban mantas gruesas y brújulas antiguas. Bruno la vio, aún con el cabello suelto, descalza sobre la tierra helada. «Vuelve dentro», le dijo con tono firme pero sereno. «Esto puede ser peligroso». «No pienso quedarme al margen», respondió Ana sin titubear. «Si el ganado es vida, entonces yo también voy». En menos de una hora, Ana llevaba una chaqueta gruesa, guantes de lana y un sombrero que le quedaba grande, pero le cubría bien las orejas. Cargó cantimploras, medicinas y ayudó a preparar un carro con forraje y alimento. Junto a doña Chen, empaquetaron hogazas de pan, chorizo curado y garrafas de caldo. Bruno, sorprendido al verla coordinar a los demás con tanta determinación, no dijo nada. Solo la miró con ese gesto suyo, silencioso pero lleno de aprobación. Cuando por fin salieron hacia el valle, la nieve ya comenzaba a caer en copos gruesos y persistentes. Durante horas recorrieron los campos nevados, guiando a las vacas y las ovejas hacia el refugio natural de la Hoya del Águila, una depresión protegida del viento entre peñas y árboles retorcidos. Ana, montada sobre Mora, la yegua más tranquila del establo, daba instrucciones junto a Bruno, sin perder nunca la compostura, aunque el frío le calara hasta los huesos. Varios terneros se habían rezagado en una vaguada. Ana desmontó sin pensarlo 2 veces, caminando entre barro y nieve hasta alcanzarlos. Con una cuerda atada, la silla de su caballo los arrastró uno por uno, jadeando, las mejillas ardiendo por la helada. «¡Estás loca!», gritó uno de los peones. «Estoy comprometida», respondió ella con fuerza, «y no voy a dejar a nadie atrás». Bruno, desde una colina cercana, la observaba. Su corazón, acostumbrado a los silencios de la tierra, se estremecía cada vez más con los gestos pequeños pero inmensos de esa mujer. Al caer la tarde, el ganado estaba a salvo. El viento aullaba en las copas de los árboles y la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo de blanco. Ana caminaba con paso lento hacia el refugio. Sus pies estaban entumecidos, sus manos rojas, pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha superado una batalla. Bruno se le acercó y, sin decir palabra, le colocó su capa sobre los hombros. «Has salvado media fortuna hoy», dijo él, sin mirarla. «¿Tú también?», respondió ella. «No hablo del ganado», dijo entonces, mirándola a los ojos. Ella entendió. No hacía falta más. Esa noche, en el granero habilitado como refugio, compartieron una cena simple: pan, sopa caliente, algo de queso. Los hombres hablaban bajo, cansados pero aliviados. Algunos fumaban, otros rezaban. Doña Chen dormía junto a las provisiones. Bruno y Ana se sentaron juntos en una esquina, compartiendo una manta gruesa. «Cuando llegaste», murmuró él, «pensé que no durarías una semana». Ana rió por lo bajo. «Yo tampoco estaba segura de durar un día. Y míranos ahora»,
Se quedaron en silencio. Fuera, la tormenta golpeaba con fuerza, pero dentro del granero, el calor humano lo vencía todo. Bruno tomó su mano, helada pero firme. La apretó con fuerza. No tengo palabras bonitas, Ana, pero lo que siento es verdadero. Ella giró el rostro. Lo miró largamente. Yo tampoco necesito palabras, susurró. Solo actos, y los tuyos me bastan. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de cuentos, sino uno lleno de tierra, nieve, sudor y verdad. Al día siguiente, con la tormenta ya pasada y el sol asomando tímido entre nubes, regresaron al rancho. Las praderas estaban blancas, pero intactas. Habían salvado los animales, la cosecha y algo aún más frágil, la confianza. De pie en el porche, Ana miró el horizonte con el alma en paz. Bruno se acercó por detrás, apoyó una mano en su cintura. ¿Arrepentida?, preguntó. Solo de no haber venido antes, y ambos supieron, sin necesidad de juramentos, que ya no eran dos desconocidos unidos por la necesidad. Eran compañeros. Eran casa. La primavera llegó despacio, como si la sierra necesitara tiempo para sanar las cicatrices del invierno. Las primeras flores silvestres comenzaron a asomarse entre las piedras, tímidas como los nuevos comienzos. En el rancho Roldán, la vida retomaba su ritmo. Los corderos corrían por los prados, los jornaleros afilaban herramientas, y en la cocina ya se preparaban sopas más ligeras y pan con romero fresco. Ana Belén se despertó con los primeros rayos de sol, rodeada por el aroma de madera limpia y tierra húmeda. Ya no dormía en la habitación de huéspedes. Hacía semanas que compartía el cuarto principal con Bruno, donde sus vestidos colgaban al lado de sus camisas, y su peine de nácar reposaba junto a su navaja de afeitar. La intimidad ya no era algo incómodo, sino una certeza tranquila. Esa mañana, mientras se peinaba frente al espejo, Bruno se acercó con una taza de café en la mano. «¿Y si nos vamos a pasear hoy?», sugirió. «Solo tú y yo, sin ganado, sin jornaleros. Un día para nosotros». Ana sonrió aceptando la taza. «Pensaba proponerte lo mismo». Montaron a caballo tras el desayuno y tomaron el sendero que serpenteaba hasta el mirador del silencio, un punto alto desde donde se podía ver todo el valle. El sol de abril aún no era fuerte, pero sí lo suficiente para calentar la piel. El viento traía olor a tomillo y a promesa. Cuando llegaron, desmontaron y se sentaron sobre una roca plana. Desde ahí, el rancho parecía una maqueta diminuta. Los corrales, la casa principal, el molino de agua, todo lo que habían construido juntos. Bruno sacó un cuaderno de tapas gastadas. Ana lo miró, curiosa. «¿Qué es eso?» «Ideas», dijo él, pasándole el cuaderno. «Planes. Nombres para los hijos, reformas para el establo, mejoras para el sistema de riego. Todo mezclado». Ana lo hojeó en silencio. En una de las páginas había una lista. «Motivos para quedarme contigo, porque me desafías sin humillarme, porque haces que esta casa suene a música, porque no huyes del barro ni del amor, porque elegiste quedarte». Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. «Bruno, esto... No hace falta que digas nada», interrumpió él, tomándole la mano. «Solo que te quedes.
siempre. Ana lo abrazó, con fuerza, con ternura, con ese tipo de abrazo que no necesita palabras. Esa noche, en la mesa del comedor, Bruno sacó una hoja blanca, puso un tintero en el centro y extendió un papel. Es hora de que escribas a tu familia. Ana asintió. Les debo una carta honesta. La escribió con letra firme, sin tachones. No era una hija suplicante. Era una mujer entera. Querida familia, no regresaré. No porque no los quiera, sino porque por fin he encontrado lo que buscaba sin saberlo. Este lugar, esta tierra, este hombre, me han mostrado que no hay hogar más verdadero que aquel que se construye con las manos, el tiempo y el corazón. Me he convertido en algo más que una señorita educada. Ahora soy ranchera, cocinera, contable y compañera. No estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Con amor, Ana Belén Roldán. Días después, mientras colocaban nuevas estacas de cerca, Bruno le hizo una pregunta inesperada. ¿Te gustaría tener hijos? Ana se quedó pensativa, observando el cielo azul profundo. Sí, pero más que hijos. Me gustaría que crezcan sabiendo que su madre no fue solo una sombra detrás de su padre, que también tuvo voz, tierra y propósito. Bruno dejó el martillo y la miró con orgullo. Entonces, no me cabe duda, serás una madre increíble y una mujer aún más admirable. Las semanas pasaron. Las cosechas prosperaron. La música volvió cada noche al salón y las comidas compartidas sabían a paz. Los trabajadores ya no la veían como la señora del Este, sino como Doña Ana, firme con la cuchara, firme con la palabra. Y así, en silencio y sin anuncios, Ana Belén encontró su lugar en el mundo. No el que la sociedad le impuso, no el que su familia soñó, sino el que ella eligió, con todas las consecuencias. Una tarde de mayo, mientras caminaban de regreso al rancho tras visitar el campo, Ana se detuvo en medio del sendero. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «A veces pienso en todo lo que habría perdido si hubiera dicho que no a aquel viaje en tren». Bruno se giró sonriendo. «Yo pienso todo lo que habría seguido sin saber si no hubiera tenido el valor de buscarte». Se miraron con la luz cálida del atardecer bañando sus rostros. Y sin necesidad de promesas eternas ni anillos brillantes, supieron que ya lo tenían todo. Un lugar, una historia, un hogar. Y ahora, querido lector o lectora, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Ana? ¿Te habrías quedado o habrías regresado a tu antigua vida? ¿Alguna vez has sentido que el verdadero hogar no es un lugar, sino una decisión? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Porque quizá, como Ana, tú también estés buscando el sitio donde realmente descansa el corazón.